Hoy tenemos sobre la mesa algo que a primera vista puede parecer un poco... Un poco bastante, diría yo. Sí, una edición completa del Diario Oficial de la República de Colombia. Es del 11 de noviembre de 2025. Pero, a ver, nuestra misión es tratarlo como un mapa del tesoro. Exacto. Vamos a descifrarlo para encontrar las historias que se esconden entre líneas. O sea, ¿cuáles son las prioridades? Los conflictos silenciosos y, bueno, la visión de futuro que un país plasma en un solo día. Y es que esa es la clave. El diario oficial no es solo un registro, es como el resultado de una negociación constante. Claro. Cada resolución, cada acuerdo, revela una tensión entre diferentes fuerzas. Lo que vamos a ver hoy es una instantánea de un país en pleno acto de equilibrio. Equilibrio entre conservar y explotar, entre el pasado y el futuro. Entre las reglas y la justicia. El lenguaje es muy técnico, sí, pero los dilemas son profundamente humanos. Bueno, empecemos a desempacar esto. El primer tema nos sumerge en una conexión que me pareció fascinante entre la tierra y el mar. La protección de la herencia natural y cultural. Y lo primero que me saltó a la vista fue la Resolución 1589. No trata de una gran obra de infraestructura ni una ley macroeconómica. Sino del caracol pala. Exacto. El aliger gigas. Una especie que es un ícono del Caribe. Su concha es un símbolo y su carne ha sido sustento por generaciones. Totalmente. Y el nivel de detalle es impresionante. Se establece un plan de acción completo porque la especie está catalogada como vulnerable. Bajo la categoría BUA1AE, que es un dato importante. Sí, es muy importante. Significa que su población ha disminuido mucho, pero se cree que el daño es reversible. Y el plan se concentra en un lugar muy específico. La Reserva de Biosfera Seaflower. Justo, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y busca un balance que suena casi poético, ¿no? Conservación y aprovechamiento sostenible. Lo fascinante aquí es cómo un plan para una sola especie, un caracol, te destapa toda una red de gobernanza que es increíblemente compleja. Sí. No es una decisión aislada. La resolución articula el trabajo del Ministerio de Ambiente, el de Agricultura, la UNAP. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca. Esa misma. Incluso formaliza una Mesa Técnica Nacional de Caracol Pala, solo para esto. Es un microcosmos de cómo funciona el Estado. Y no se queda solo en Colombia, ¿verdad? Para nada. La iniciativa se enmarca en acuerdos internacionales como el Protocolo SPA del Convenio de Cartagena. O sea, el caracol no entiende de límites marítimos y su protección exige a una cooperación regional. Claro, es un recurso y una responsabilidad compartida. Y esa idea de gestionar un espacio vital nos lleva de forma súper directa a una serie de decisiones monumentales que aparecen justo después, esta vez en tierra firme. El diario formaliza la constitución y ampliación de múltiples resguardos indígenas para comunidades como los Wayuu, los Barí, los Nasa, Inga, Sicuani y Agua. Y es fundamental entender que esto no es un simple título de propiedad. No. Es mucho más. Es el reconocimiento legal de territorios ancestrales, de cosmogonías enteras, de sistemas de gobierno propios que han operado por siglos, muchas veces al margen del Estado. Y los argumentos que usan los documentos son muy reveladores. Por ejemplo, para justificar el resguardo Wayuu a Maiceo, el texto no se limita a lo técnico. No, va más allá. Menciona explícitamente la necesidad de proteger prácticas culturales como el ritual de la Mahayura, que es el paso de niña a mujer. Es un reconocimiento directo de que la cultura no puede existir sin su territorio. Precisamente. Y ese es un argumento legal potentísimo. Vincula un derecho tangible, como la tierra, con un derecho intangible pero fundamental, como la identidad cultural. Y esto tiene impactos muy concretos. A ver. Fíjate en el caso del resguardo Irokobin-Caira, del pueblo barí. La formalización de su territorio es una condición para que puedan acceder a programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ah, claro, les da una base legal y económica. Exacto. Pero esto también los pone en una encrucijada compleja. ¿En qué sentido? En que estos mismos documentos son un mapa de conflictos latentes. Detallan con una precisión increíble los traslapes de estos territorios con el mundo moderno. Como Pues redes eléctricas de alta tensión que los atraviesan, la presión de la frontera agrícola e incluso choques con otras figuras como parques nacionales.
Es que chocan dos lógicas. La lógica lineal de la infraestructura moderna contra... Contra la lógica orgánica y sagrada de un territorio ancestral. Esto obliga a las comunidades a un diálogo constante y a menudo desigual con el Estado y con intereses económicos muy fuertes. La formalización no es el final, es el comienzo de una nueva negociación. Esa tensión es un punto clave y nos lleva de forma muy natural al siguiente gran tema del diario, el motor de la economía del país. Y aquí, leyendo esta sección, hubo un documento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ANH, que me hizo detenerme y releer. Habla de incentivar la exploración de hidrocarburos y, casi en la misma frase, de impulsar la transición energética justa. A primera vista parece una contradicción. Es que está señalando el nudo gordiano de la política energética global, capturado en un acuerdo administrativo. ¿Cómo es eso? El gran dilema. ¿Cómo financias la transición a energías limpias sin los recursos que, hoy por hoy, sigue generando el modelo de combustibles fósiles? Claro. Y el detalle que, pues, enciende las alarmas, está en una excepción. El acuerdo exime a las grandes petroleras internacionales. A las que aparecen en rankings como el P-Energy Intelligence Top 100. Justo esas. Las exime de presentar ciertos estados financieros que otras empresas sí se les exigirían. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La justificación oficial es la economía y eficiencia administrativa. La lógica es que la solidez de estos gigantes ya se conoce, no hace falta comprobarla. Es una estrategia pragmática, entonces. Sí, para mantener a los grandes jugadores invirtiendo en el país, asegurando el flujo de capital que, paradójicamente, se necesita para financiar la transición. Pero aquí hay una tensión que no podemos ignorar. ¿Cuál? Al darles estas facilidades a los gigantes petroleros, ¿no se está enviando el mensaje de que la transición justa puede esperar un poco? Se corre el riesgo de que esta estrategia termine, digamos, perpetuando el mismo modelo que se busca cambiar. Es una apuesta de alto riesgo. Es confiar en que los actores del problema sean socios en la solución. Exactamente. Es una contradicción con la que todos los gobiernos del mundo están lidiando ahora mismo. Y de esa política energética tan global, el diario nos aterriza de golpe en un problema muy local que afecta el bolsillo de la gente. Un peaje. ¿Ah, sí? Y una resolución sobre el peaje de Supía en la autopista Conexión Pacífico 3. El contexto es que hubo un descontento social enorme, con amenazas de paro camionero por el alza de las tarifas. Lo que vemos aquí es al Estado en su rol de mediador de conflictos. Casi de bombero, ¿no? Sí, total. La resolución es un acto de equilibrio político. No elimina el alza, porque eso sería incumplir los contratos y exponerse a demandas millonarias. Claro. Pero tampoco la aplica de golpe. Lo que hace es establecer un esquema de incremento gradual. Es una forma de dosificar el impacto social, de buscar el malestar tolerable sin quebrar los compromisos con los inversores. Es un cálculo político muy fino. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente común? Porque algunas de estas resoluciones tienen un impacto directo y a veces muy creativo. Me encontré con una de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, que es realmente fascinante. A ver. El problema era que un grupo de familias damnificadas por el fenómeno de la Niña de 2021 no había podido recibir sus ayudas económicas. Eso es sorprendente. ¿Qué tipo de nudo legal impedía que esa ayuda llegara? Uno asumiría que la urgencia de un desastre natural agilizaría las cosas. Pues el nudo era puramente burocrático, casi kafkiano. Primero, hubo errores al inscribir a los damnificados. Y segundo, para cuando quisieron corregirlo, la declaratoria de desastre ya había expirado legalmente. Se había vencido el plazo. Un callejón sin salida administrativo. El sistema atrapado en sus propias reglas. Un clásico, como dices. Exacto. Pero la solución es lo asombroso. La UNGRD invoca una figura legal muy poderosa. ¿Cuál? La excepción de inconstitucionalidad. En la práctica es la propia entidad diciendo, miren, esta norma de plazos, en este caso, va en contra del derecho a la vida digna de estas personas. ¡Wow! Así que deciden, de manera oficial, ignorar la fecha de vencimiento del decreto para poder finalmente procesar los pagos. Es una solución audaz, sí, pero camina sobre una línea muy fina. Por un lado, es la administración demostrando una flexibilidad admirable, poniendo el derecho al mínimo vital por encima de un tecnicismo. Sí, es muy humano. Pero por otro lado, ¿no sienta esto un precedente un poco peligroso? Donde un funcionario decide qué ley cumplir y cuál no,
resuelve un problema urgente, pero genera preguntas complejas a largo plazo. Esa doble cara es muy interesante. Y vemos otro ejemplo masivo de la maquinaria estatal actuando en las resoluciones de Fonvivienda, el Fondo Nacional de Vivienda. Ah, el diario está repleto de ellas. Sí, son páginas y páginas asignando subsidios de los programas Mi Casa Ya y Cambia Mi Casa. Son listas interminables de nombres, cédulas, familias. Y esto ilustra el esfuerzo burocrático, a escala industrial, que se necesita para enfrentar el déficit habitacional. No es solo un tema de ladrillos. No. Una resolución de Cambia Mi Casa, que menciona la mejora de pisos, techos y baños, se traduce directamente en salud pública, en dignidad. Significa un niño que ya no se enferma por la humedad. Cada una de esas líneas es una familia cuya vida podría cambiar drásticamente. Haciendo un recuento, el recorrido de hoy a través de este diario oficial ha sido increíble. Empezamos con un caracol marino. La frágil existencia de un caracol, sí. Nos adentramos en la constitución de vastos territorios indígenas. Analizamos la contradictoria política energética. Nos detuvimos en la tensión por un peaje. Y terminamos con esa maniobra legal audaz para ayudar a damnificados. Y la asignación masiva de subsidios de vivienda. Queda claro que detrás de cada artículo y parágrafo hay una historia humana, un conflicto y una decisión con consecuencias muy reales. Sin duda. El diario oficial es una instantánea de una nación gestionando un constante acto de equilibrio. Equilibrio entre la conservación y la economía, entre derechos ancestrales y desarrollo moderno. Y entre las reglas y las necesidades urgentes de la gente. Exacto. Lo que revela no es un plan perfecto, sino un organismo vivo, lleno de contradicciones, que intenta avanzar lidiando con su propia complejidad. Por cada resguardo constituido, cómo cambia la dinámica de poder en esa región. Por cada subsidio otorgado, cómo se transforma el futuro de una familia. El diario nos da el qué, la decisión final, pero la verdadera historia está en el cómo estas decisiones se negocian, se resisten y se viven en el día a día de millones de personas.